Buenas, continuando con la unidad 4 de la materia optativo 3, Introducción a .NET, vamos a ver lo que es un objeto data table. Como vemos en la imagen, el objeto data table es un objeto central de la biblioteca .NET que está compuesto por data row, que serían las filas, y el data column, que serían las columnas. El data row de forma horizontal y el data column de forma vertical. El esquema está definido por data column collection, mantienen la integridad de datos por medio de los constraints y básicamente un data table sería como una hoja de cálculo en Excel. Por medio de sus eventos podemos controlar los dos diferentes estados de los registros, tanto horizontal como vertical. Desconoce su origen de datos, por lo que funciona con cualquier entidad independiente, con cualquier motor de base de datos. Luego vemos que podemos agrupar, podemos tener varios data tables, de repente relacionados o no entre sí, y al conjunto de estos data tables le llamamos dataset, que sería ya un ejemplo como un libro de Excel. Nuestro data table, las distintas hojas que pueden estar relacionadas o no, y nuestro dataset, ya el que le contiene a este conjunto, que sería como el libro Excel. Un data table se define en el espacio de nombres por el system.data y representa una única tabla de datos residentes en memoria. Podemos ver que el dataset puede consultar, tanto el dataset como el data table pueden consultar de la base de datos, de un objeto o de un servicio web. Visual Studio presenta el concepto de orígenes de datos para un proyecto. Un origen de datos representa los datos disponibles para una aplicación. Estos datos provienen necesariamente de una base de datos. El asistente para la configuración del origen de datos que se utiliza para definir un origen de datos. Yo puedo consultar tanto desde mi dataset como desde mi data table. No hace falta que yo cree un dataset si no es necesario. Yo puedo consultar directamente desde mi data table, bien la base de datos, el objeto o el servicio web. O si yo necesito más de un data table, necesito relacionarlos, entonces creo un grupo de mis data tables, creando así un dataset en donde voy a tener contenido en mis data tables y consultar desde ahí. Se pueden tratar de una base de datos basada en servidor como SQL Server u Oracle, o de una base de datos basada en archivos como Access o SQL Server. Cualquier objeto con propiedades públicas puede ser el origen de los datos. No es necesario implementar interfaces de tipos especial. Creación de un origen de datos desde un servidor web genera objetos que corresponden con el tipo de datos que devuelven el servicio web. En esta imagen vemos que el dataset, como habíamos explicado ya, contiene varios data tables y los data tables a su vez contienen data column, data row y los constraints, que son las restricciones. Pueden tener data tables relacionados o no, como nos indica. Uno de los beneficios claves del dataset es que puede contener una o más tablas. Al contrario que en ADO, dataset puede almacenar simultáneamente varias tablas. El data table es un objeto importante en la librería ADO.NET. Los objetos que utilizan el data table pueden ser dataset y el data view. En la siguiente imagen vemos cómo obtener datos desde nuestro origen de datos, desde nuestra base de datos, cómo poder cargar nuestros datasets o nuestro data table por medio del control por medio de un adaptador que contiene dentro consultas, contiene comandos como select, insert, update y delete. Entonces, por medio de este control, nosotros
podemos obtener los datos que necesitamos de nuestra base de datos y cargar bien nuestro dataset o nuestro data table, lo que necesitemos utilizar. Ahora vamos a pasar a lo que es desarrollo de aplicaciones móviles, donde estaremos introduciendo a lo que es la herramienta que viene ahora integrado con el Visual Studio a partir del 2015, que es el Xamarin, que nos ayuda a obtener distintas plataformas en un solo lenguaje. Como vemos en el gráfico, las plataformas más relevantes como iOS por medio del Objective-C, Xcode, que es por medio del lenguaje por el cual se desarrolla. Tenemos el Android, que por medio del Java con la interfaz Eclipse podemos desarrollar. Y luego tenemos lo que es Windows Phone, que podemos desarrollarlo bien por C#, HTML, C++, por medio de la herramienta de Visual Studio. Entonces todo esto podemos tener integrado gracias a Xamarin. La unión de las tecnologías, todos los proyectos en una sola solución. Nosotros podemos tener distintos proyectos, ya sea para iOS, Android o lo que sería Windows Phone, todo en un solo proyecto, en una sola solución, utilizando lo que es el formulario Windows. Desde el Visual Studio, desde el Xamarin Studio. Proyectos compartidos en código. Para el diseñador de Android, vemos algo bastante amigable que podemos utilizar de repente el diseño visual y al igual que los formularios Windows, estirar los controles y soltarlos sobre el formulario. Es muy parecido, tenemos por un lado nuestro explorador de soluciones y del otro lado las herramientas que podemos utilizar con el desarrollo de esta aplicación móvil. Esto está disponible para Xamarin Studio y el Visual Studio que contiene el Xamarin. Podemos entonces así crear, con solo estirar y soltar, podemos crear nuestra pantalla. Múltiples tamaños de pantalla, resoluciones y versiones de Android. Layouts en formato XML estándar de Android. El Xamarin Forms nos ayuda a desarrollar de una sola vez aplicaciones para los distintos dispositivos, ya sea móvil, tableta, iOS o Android. Una sola vez programar y reutilizar ese código para las distintas necesidades que tengamos, los distintos móviles y plataformas. Simplifica bastante el desarrollo de los programadores. Podemos ver también las distintas utilidades o los eventos de controles en los cuales podemos programar de una sola vez múltiples eventos. Por ejemplo, una sola vez el clip, ya sea touch, agrandar o estirar con los dedos, él ya reconoce todo eso teniendo que programar en un solo evento. No es que tenemos que de repente programar el evento click del mouse, por otro lado el evento touch, no. Él ya reconoce todo en un solo evento. Nos da esa facilidad. Y bueno, gracias por su atención. Still see the face.